ustedes. Estoy grabando. Hoy día vamos a terminar con el tema del Imperio Romano. Ya hoy día terminamos con las manifestaciones culturales de Roma. Y chicos, vamos acá, manifestaciones culturales de Roma. ¿Cuál es el legado que nos ha dejado el Imperio Romano? Bien, ahí estamos grabando la clase. Primero que nada, la religión. Vamos a hablar un poquito de la religión romana. La religión romana, chicos, es básicamente una copia de la religión griega. Ustedes se acuerdan que los griegos adoraban a varios dioses como Zeus, Poseidón, Hades, Atenea, Ares. Todos esos dioses adoraban los griegos. Los romanos, de verdad bien flojos, en vez de crearse un culto propio, se copiaron de los dioses griegos y los adaptaron y les cambiaron de nombre. A Zeus le empezaron a llamar Júpiter, a Poseidón le empezaron a llamar Neptuno y así sucesivamente le cambiaban de nombre, pero eran los mismos dioses griegos con otros nombres. Tenían una religión politeísta, o sea, adoraban a muchos dioses, es un culto privado, tenían dioses domésticos, protectores del hogar y de la familia. Bien. Que recién están entrando. Ya. Listo, ¿no? Tenían un culto público, había dioses del Estado tomados de los pueblos sometidos como los de griegos y los orientales, ¿no? Básicamente los dioses romanos eran dioses, como les digo, dioses griegos con otros nombres. Los romanos asimismo adoraban al emperador, los romanos adoraban al emperador. Ya les dije que esa es la razón por la cual perseguían a los cristianos, porque los cristianos se negaban a adorar al emperador romano como un dios, y eso es lo que los llevó a ser perseguidos. También dentro de las religiones que había en el Imperio Romano, ya hemos mencionado en especial el cristianismo, que es una religión monoteísta, ¿no? Que comienza a partir de la predicación de Jesús de Nazaret y luego sus apóstoles como Pablo, ¿no? O Saulo de Tarso. Los cristianos no aceptan el culto al emperador por lo que fueron perseguidos, ¿no? Con Nerón comienzan las persecuciones, con Diocleciano se dan las persecuciones más sangrientas, hasta que en el 313 Constantino publicó el Edicto de Milán, con el cual se dejó de perseguir a los cristianos y se les reconoció como una religión oficial, ¿no? Se les reconoce como religión. Para el 380, Teodosio en el Edicto de Tesalónica lo convierte en la religión oficial del imperio, ¿no? Cómo los cristianos pasaron de ser una religión perseguida a volverse la religión oficial del imperio romano. El legado cultural que nos deja, ¿no? Asimismo, también el imperio romano asimiló muchos valores culturales de los pueblos conquistados y se consideró heredero de la cultura griega. ¿Cuál es el idioma? La lengua. La lengua de los romanos es su gran legado, el latín. El gran legado cultural de Roma, chicos, es el latín, ¿no? Permaneció como lengua viva hasta la Edad Media. De latín nacieron lenguas como el francés, el italiano, el español, el catalán, el romano y otras. O sea, nuestra lengua, nosotros le debemos al idioma latín, le debemos el nacimiento de lo que ahora hablamos como español. Otro gran aporte que nos deja el Imperio Romano es el derecho romano, las leyes. Roma es de los primeros pueblos que hacen grandes cantidades de leyes para hacer una sociedad más justa, ¿no? El día de hoy, chicos, cuando ustedes quieran ser, si alguno de ustedes quiere ser abogado, va a estudiar leyes romanas, porque hasta el día de hoy se siguen usando muchas de las leyes que los romanos crearon. Es el gran legado que nos dejan ellos, el derecho romano. Y su civilización, la civilización romana ha dejado una huella imborrable en los lugares que pertenecieron a su imperio. Cada vez que tú pasas por un lugar que fue del imperio romano, vas a encontrar restos de su civilización, vas a encontrar caminos, vas a encontrar calles, plazas, ¿no? En todos esos lugares. También vas a encontrar muestras de arte, ingeniería, medicina, literatura, historia, que pertenecieron al gran imperio romano. Por ejemplo, en la arquitectura integró elementos de muchos pueblos, ¿no? La arquitectura romana es una mezcla de la arquitectura de griegos, etruscos y de mesopotámicos que lo adaptaron a su propia personalidad, ¿no? Por ejemplo, de los etruscos se tomó el arco y la bóveda, de los griegos las columnas. ¿De qué materiales hacían sus edificios los romanos? De la piedra, ¿no? Piedra, mortero y mármol. De esos materiales hacían sus edificios. Construían obras públicas de ingeniería muy impresionantes, como calzadas, o sea, grandes avenidas, cloacas o desagües. También construían acueductos para llevar agua a las ciudades, construían puentes. Bien, también construían edificios civiles como las basílicas, como los baños termales, grandes teatros, anfiteatros, el circo romano, circos también, templos religiosos dedicados a sus dioses.
Escritura, pintura y mosaico. Su escritura estuvo inspirada en obras griegas, aunque más realistas, ¿no? El retrato, también retratos, rasgos muy fieles de retrato. Relieve histórico. Cuando los romanos lograban obtener un triunfo en una batalla, ¿qué hacían los romanos? La conmemoraban. Se han encontrado múltiples arcos de triunfo, múltiples templos, múltiples pilares en los cuales se conmemoran hechos gloriosos de la historia de Roma. Esos son relieves históricos. Las pinturas murales decoraban los palacios y las mansiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se encontraron las ciudades de Pompeya y Herculano, que les dije que fueron destruidas por el volcán Vesubio, cuando se desenterró Pompeya y Herculano, se encontraron grandes pinturas que decoraban los palacios y las mansiones de la gente rica de Roma. Los mosaicos también, se han encontrado muchos mosaicos, que es una técnica artística en la cual, bueno, se colocan pedazos de vidrio de colores y con eso se va armando una figura o un dibujo. Una expresión artística nacida en Roma. Ya hasta el día de hoy se sigue utilizando el mosaico para la decoración de paredes y suelos. Aquí tenemos el legado cultural de Roma. Miren, calles empedradas, muy bien hechas, ¿no? Imagínate, tu pista está llena de huecos, de baches, y es moderna, y las pistas romanas no se derrumban, ni huecos le salen. Es impresionante, ¿no? Calzadas romanas, el miliario, este es una especie de piedra en la cual se conmemora, se pone una fecha no conmemorativa. Tenemos aquí las cloacas, ¿no? Los desagües, imagínate, mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Las cloacas donde se derivaban todos los desechos, ¿no? De la ciudad. Profesor. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Pero en las cloacas hay algo? Ahí. Claro, la cloaca en la actualidad le llamamos desagüe, ¿ya? O sea, los romanos son los primeros en hacer este tipo de construcciones para poder limpiar la ciudad, ¿no? Lo que ahora nosotros también hacemos. ¿Tú te imaginas que la ciudad no tenga una vía de desagüe? Todas las casas estarían llenas de suciedad, ¿no? Entonces las cloacas fue una manera de los romanos para poder desaguar o limpiar las ciudades. Los acueductos, como ven aquí, son enormes construcciones que se encargaban de llevar agua. Por dentro de estos muros hay canales que llevan agua a las ciudades. Llevaban agua, transportaban agua a las ciudades. Ese es el legado cultural. Puentes que cruzaban los ríos, ¿no? Para poder trasladarse de un lugar a otro. Basílicas, aquí tenemos ejemplos de basílicas, miren, templos religiosos que son hasta el día de hoy existen, ¿no? Estos modelos con grandes columnas y una nave interior hasta el fondo, ¿no? Larga. Tenemos también las termas, los baños termales donde los romanos solían pasar el tiempo, ¿no? Había un gimnasio, había una biblioteca, un vestuario, baños públicos, baños fríos, ¿no? Habían tiendas donde los romanos solían pasar sus ratos ahí dándose un baño termal o otras cosas, otras actividades. Tenemos el teatro, que es un invento griego, pero los romanos también lo adaptaron, ¿no? Teatro romano, donde en el centro se colocaban los actores y los romanos pues desde las gradas veían, ¿no? Lo que hacemos ahora cuando vamos al teatro, ¿no? Observamos la escena o la dramatización. Anfiteatros a ver, ¿cuál es la diferencia entre el teatro y el anfiteatro? Bueno, primero que es más alto, segundo que es un círculo completo, ¿no? Es un círculo completo. Entonces, anfiteatros. Bien. El anfiteatro tiene una arena en el centro, donde normalmente los anfiteatros eran utilizados. Mira, si el teatro era utilizado para actuaciones, el anfiteatro o los circos eran utilizados para ver peleas de gladiadores. A los romanos les encantaba ver a los gladiadores peleando entre ellos, ¿no? También era utilizado para... También era... A ver, Ricardo, ¿estás diciendo algo? Pues una cosita. ¿Aquel coliseo también se llamaba el circo? No. Coliseo y circo son distintos. El coliseo romano es un anfiteatro. El circo romano es otra cosa. En el coliseo romano se utilizaba para ver peleas de gladiadores o también para ver a los cristianos siendo devorados por los leones. En el circo, esto es un circo. Eso es un circo. ¿Se dan cuenta de la forma diferente, una forma alargada? El circo se utilizaba para las carreras de cuadrigas. En los circos se hacían carreras de caballos. ¿Ya? Si ustedes profesor, ¿y por qué? A ver, dime, Ángel, dime. Profesor, ¿y por qué los romanos hacían pelear a jóvenes contra leones? No los hacían pelear, los echaban a morir. Ya les he dicho que los romanos... ¿y por qué?
¿Por qué? Porque estamos diciendo que los romanos perseguían a los cristianos. Ya hemos dicho que las persecuciones de los romanos eran muy sangrientas. Cada vez que ellos capturaban a cristianos, los mandaban a morir. Pero los romanos tenían muchas maneras de mandar a morir a los cristianos. Los podían crucificar, como en el caso de Jesús, los podían decapitar. Si querían divertirse, los echaban al Coliseo para que se los coman los leones y ellos disfrutaban viendo ese espectáculo. Eran bien sádicos en esa parte, ¿no? Se cuenta que Nerón mandó colgar a muchos de ellos y les prendió fuego para que fueran antorchas, imagínate, ¿ya? Así que sí, son cosas muy macabras que se hacían en la época de los romanos de esta manera. Por eso es que mucha gente le tenía miedo de enfrentarse al Imperio Romano, ¿no? Por el gran poder que tenían y los castigos tan extremos que sometían a sus enemigos, ¿no? El caso de los circos, chicos, ¿ustedes han visto la película Ben-Hur? En Semana Santa siempre suele pasar esa película, una película de los años 50, en la cual una de las escenas más memorables de la película es la carrera de cuadrigas, ¿no? O un jinete que comanda un carro de 4 caballos y van corriendo hasta que gana uno, ¿no? Esas carreras de cuadrigas se hacían aquí, en los circos. Ahí se hacían las carreras de cuadrigas. ¿Ya? La gente veía desde las gradas como los competidores iban con sus caballos corriendo por todo el escenario. Tenemos también los templos. En estos templos se adoraban a algunos dioses, ¿no? Según el dios, por ejemplo, habían templos para Diana, templos para Artemisa, templos para Júpiter, así cada dios tenía un templo en el cual se le adoraba. No eran de este tipo, de planta rectangular. También tenemos el panteón, donde se colocaban pues las tumbas de los difuntos, ¿no? Panteones, ¿no? Los panteones de los difuntos famosos tenían esta forma circular y ahí estaban pues sus estatuas y sus tumbas, ¿no? También tenemos retratos, mira, los retratos muy importantes, ¿no? Mira esa exquisitez, ¿no? Aquí tenemos al gran Julio César, por ejemplo, ¿no? Pero eran expertos en el retrato, ¿no? A ver, tenemos columnas, ¿no? Columnas que conmemoraban acontecimientos gloriosos. Por ejemplo, la columna de Trajano, ¿no? Donde se narran las hazañas de este emperador. El arco del triunfo de Constantino, se cuenta la historia para celebrar la victoria de Constantino. Entonces, los romanos también hacían mucho de esta arquitectura celebrando sus victorias, ¿no? Pinturas, tenemos aquí, por ejemplo, mosaicos, pinturas que decoraban las paredes de las casas, de las mansiones. Estos son los mosaicos. Con pedacitos de cerámica, pedacitos de vidrio de colores, hacían enormes figuras, como un rompecabezas, ¿se dan cuenta? Parecen rompecabezas. Son mosaicos. Bien, chicos, eso ha sido, yo creo, lo que hemos podido ver el día de hoy sobre el legado cultural